La pandemia del coronavirus sigue presente en Nicaragua. Pero ¿en qué momento estamos? ¿Hemos pasado lo peor? De ese tema y temas conexos estamos conversando hoy en Platicandito con el doctor Carlos Hernández, miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Bienvenidos amigos a Platicandito. Bienvenido doctor Hernández una vez más a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Agradece el Comité Científico Multidisciplinario esta participación. Doctor, ¿en qué estado estamos de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua? Algunos pronósticos señalaban que a mediados de julio, estamos a mediados de julio, íbamos a estar en el pico. ¿Se han cumplido estos pronósticos? Todo pronóstico es incierto y es una aproximación a lo que puede suceder. Creo que los primeros pronósticos que hicimos se cumplieron. Se anticipó que el crecimiento exponencial de la curva iba a suceder en la segunda mitad de mayo y eso fue lo que sucedió. Entre mayo y la primera mitad de junio hemos vivido una situación muy dolorosa, muy grave. Empezaron brotes a aparecer en las ciudades cabeceras y en Managua la situación fue creciendo y se complicó. Y tomó por sorpresa al propio sistema de salud, que llegó a tener señales claras de colapso. Una de las señales de colapso fue los entierros en la noche, porque ellos no estaban preparados por eso y tenían una directriz de que la información no saliera de los hospitales. Todo esto, el miedo los llevó a buscar cómo ocultar los muertos y terminaron haciendo torpezas y cosas como esos entierros ocultos en la noche, y no dar comunicación a los familiares sobre su familiar hospitalizado. Situaciones que generaron mucho miedo, mucho pavor en la población. Entonces, desde ese punto de vista, el pronóstico se cumplió. Lo que no se ha cumplido matemáticamente, porque eso no es lo que se busca en los pronósticos, es que el pico se preveía que iba a ser alrededor de la mitad de julio. ¿Eso qué quiere decir? Eso, estamos en la mitad de julio, pero no estamos en el pico. Por el contrario, lo que estamos es en una engañosa, quiero subrayar esa característica, una engañosa tranquilidad, porque sí hay señales de que los casos no han aumentado, lo que estamos es como en una meseta. En la curva nacional, y quiero insistir mucho en eso, en la curva nacional. La curva nacional es resultado de la sumatoria de muchas partes. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, en las cabeceras hubo varios fenómenos que se juntaron para hacer que los casos hayan disminuido. Lo primero es que la gente entendió primero, con lo que sucedió en mayo y junio, la gente entendió que realmente esto no era un chiste, que esto era grave. Y se profundizaron las medidas preventivas. Hasta las entidades públicas enviaron a casa a los mayores de 60. Algunas de las entidades públicas también hasta promovieron también el trabajo en línea, es decir, desde la casa, enviaron a sus funcionarios, empezaron y se redujo mucho el contacto social en ese momento porque la gente entendió que esto era en serio. Se redujeron, se entraron a vacaciones en el sistema educativo y miren, es la demostración de lo que sucede si se cierra el sistema educativo. Los pastores evangélicos fueron muy afectados y feligreses evangélicos fueron muy afectados. Y en esto, pues yo no quiero hacer distinciones de culto ni nada de eso, pero los cultos evangélicos particularmente
Eh, Todo culto religioso se convierte en un sitio de mucho contacto social y por lo tanto de mucho riesgo de contagio. Pero particularmente los evangélicos, primero son cultos diarios, no son semanales como los católicos. Lo segundo es que los cantos de alabanza son en muy voz alta y eso los convierte en un tremendo. Usted sabe que el contagio se hace por medio de las microgotas de saliva que se ponen en el aire y en lugares cerrados como los templos y la gente cantando en voz alta o haciendo alabanzas en voz alta, eso multiplicó. En, es, en mayo y junio los pastores evangélicos decidieron no hacer más cultos. Entonces, y hay otro, y como te digo, mucha gente hizo caso mayor del distanciamiento social y el uso de mascarillas ya se vio en algunas entidades públicas, subrayo también en algunas porque no fue en todas, pero hasta la misma policía saliendo a hacer lo que vayan a hacer, ahora ya no se ve un policía sin mascarilla, hasta los, hasta los del tráfico que están al aire libre y no hay gente próxima no requerirían mascarilla porque no al aire libre los riesgos de contagio son, y mientras se mantengan gente a más de 2 metros, no hay, pero ellos mantienen su mascarilla. Es decir, se profundizó y amplió las acciones preventivas de distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos, todo esto. Entró a vacaciones el sistema educativo, los cultos religiosos se redujeron aún más de lo que ya estaban. Es decir, eso es lo que explica que en las ciudades cabeceras, hoy por hoy, no es que se hayan reducido los casos, sino que se han mantenido. Usted ha señalado que esta percepción engañosa se da sobre todo en las cabeceras departamentales, en las ciudades, pero ¿qué está pasando más allá, en los municipios rurales, en las interioridades del país? ¿Cuál es la información que se tiene? En los municipios periféricos y en los lugares, en esos municipios donde hay una altísima movilidad urbano-rural, estamos viendo brotes. Ustedes no sé si conocieron el caso que apareció hace más o menos unos 10 días y todavía está en brote, que es la comunidad de Caraguala, que es realmente aislada. ¿Qué pasa? Alguien va a Bluefield a hacer una gestión, se contagia, regresa a la comunidad, todo el mundo está con la guardia abajo y Caraguala empezó a todo el mundo enfermo y a enterrar un poco de gente. Realmente ha sido un golpe muy tremendo en esa comunidad. Miren el aislamiento. Y eso está sucediendo en los municipios periféricos de Jinotega, de Granada, de Carazo. Están apareciendo casos y van a aparecer más casos porque desafortunadamente hoy por hoy julio es políticamente muy emblemático para el gobierno y sus adeptos. Y entonces están promoviendo actividades en este tipo de municipios, no en Managua. En Managua no lo están promoviendo en los municipios periféricos. En Diriá hicieron un almuerzo y las fiestas patronales, como la Iglesia Católica aconsejó no hacer nada, entonces las autoridades municipales han sustituido esto con sus mayordomos y entonces han venido. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Una situación engañosa de tranquilidad, con un proceso de onda expansiva de dispersión de la epidemia en los municipios periféricos y con el virus circulando en las ciudades cabeceras y la gente relajándose en la prevención. Entonces lo que estamos augurando es que en las próximas semanas va a haber un repunte muy serio y ojalá no sea como nosotros pensamos, que puede ser más fuerte que el de mayo y junio. Ante esta percepción engañosa, doctor, hay un comportamiento que ha relajado aparentemente las medidas de prevención y de contención. ¿Cuáles serían las consecuencias que estaríamos viendo en las próximas semanas producto de este relajamiento? El 21 de julio están citando
a la reapertura del sistema educativo. ¿Qué significa esto? No es solamente el riesgo de que los niños y los profesores se contagien en la escuela. Aquí el problema básico es, y quiero explicarle esto, el transporte urbano lo vimos durante un mes viendo los buses sin gente de pie. Es decir, bajó la densidad de personas en cada viaje del bus urbano, porque entró el sistema educativo en vacaciones, la gente se alarmó con lo que había pasado, ¿sí? Y hubo una reducción muy clara de la movilidad social. Ahorita entra el sistema educativo a clases y otra vez vamos a ver el aumento de densidad de personas en los transportes urbanos, y eso va a generar otra vez que el transporte urbano sea foco de contagio. Entonces se van juntando cosas, es decir, aquí no hay un factor, se combinan otros que seguramente no estoy mencionando, pero estoy tratando de mencionar los más importantes. Los pastores evangélicos están retomando otra vez el culto con base a la percepción de que el riesgo bajó, se están llamando, convocando a la feligresía otra vez al culto evangélico. Afortunadamente la Iglesia Católica sí se ha mantenido, por ejemplo, en las fiestas agostinas, ha dicho que no van a hacer ninguna aglomeración y esto parece que va a ser bastante importante, es decir, que no haya el desfile de Minguito y demás. El hecho de que no hayan convocado a la plaza el 19 de julio también es un gran factor, porque, o si no hubiera sido un desastre, quién sabe de qué proporción. En estas circunstancias, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones del Comité Científico Multidisciplinario al gobierno? ¿Qué debería hacer el gobierno ahora? Nosotros estamos pidiéndole al gobierno, seguimos solicitándolo. Lo primero es que, así sea tarde, el gobierno tiene que entender que no puede seguir con su discurso de que yo soy el que salvo al país, porque el gobierno no puede solo, necesita, lo que tiene su rol es de asumir un liderazgo con toda la sociedad nicaragüense y conducirla, orientarla a hacer una respuesta nacional. No es una respuesta del gobierno, no es una respuesta de un partido, es una respuesta de todos los nicaragüenses para salvar a todos los nicaragüenses. Y ese liderazgo es necesario y en eso nadie puede sustituir al gobierno. Nosotros seguimos insistiendo, haga un llamado, busque cómo orientar en lugar de promover la polarización más o tratar de demostrar que solos pueden. De eso no se trata, eso no, buscar réditos políticos en esto no tiene sentido. El gobierno es el único capaz de unir a toda la nación para proteger a todos los nacionales. Entonces, esa es la primera cosa. Lo segundo es que no promuevan actividades multitudinarias. Vimos en Jinotepe una marcha de los jóvenes, la mayor parte de los jóvenes no tenían mascarilla, había uno que otro con mascarilla, ¿sí? ¿Y están al aire libre? Sí, están al aire libre, pero están gritando consignas, o están cantando sus canciones. Cuando están gritando consignas, el que tenga el virus, que no sabemos quién es, está contagiando a los 20 muchachos que tiene alrededor, porque está sacando ese virus lejos. Con ese canto de la consigna, ese no es estar hablando pasito, bajito, sino gritando o cantando fuerte. Y ese tipo de actividades colectivas se convierten en un foco de contagio muy grande. Entonces, que no promueva actividades de ese tipo. Pueden haber otras formas de conmemoración de sus efemérides. Y yo creo que hay formas de hacer las conmemoraciones y en muchas partes se ha demostrado. Y reconocemos que el haber no convocado
a la Plaza del 19 es un buen apunte, es un buen aporte al control a la reducción de las posibilidades de contagio. Tercero, no abran las clases, al menos no en estas semanas. Entonces hay muchas cosas en las que el gobierno puede jugar un rol fundamental en el control de esta epidemia. La otra cosa, evidentemente, yo creo que han mejorado muchas cosas del asunto hospitalario, ¿sí? Ya hay mejor comunicación de las familias con las personas hospitalizadas, han resuelto un poco de problemas de este tipo, pero yo no sé hasta qué punto han completado, han comprado ventiladores, han equipado, es decir, ya no están tan triunfalistas como del principio, que tenemos todo, y resulta que los hospitales no estaban tan preparados como se habían dicho. Hoy parece que se está más preocupado, mejor preparado, y obviamente el personal de salud tiene más experiencia en el manejo. Pero seguimos sin tener la estrategia de control epidémica fundamental, que es orientar las pruebas a estos brotes epidémicos, es ir a testear a donde se detecten casos positivos y buscar esos contactos y aislarlos. Es decir, la cadena de transmisión se corta por dos razones. Por la reducción del contacto social, es decir, por el distanciamiento social y las medidas preventivas que hemos hablado, de 2 metros de distancia, no ir a multitudes, lavarse las manos, todo esto. Pero el otro elemento que tiene que ir al lado de eso es los controles de los brotes, es decir, detectar, hacer la prueba, allá, ir a los territorios a donde están apareciendo los casos positivos y rastrear los contactos, hacerles las pruebas y allí cortar también la cadena de transmisión. Entonces esa es la cuarta medida fundamental que debería asumir el gobierno, pero no lo ha hecho. Sigue concentrado con las pruebas a casos graves y a casos para decidir conducta médica, pero no pruebas orientadas con enfoque epidemiológico de corte de la cadena de transmisión. Allá es donde deberían estar las pruebas. Y a los ciudadanos, doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones? Hay que retomar las medidas. Incluso estamos ampliando un poco para decirle a la gente, miren, nosotros podemos educarnos, no se trata solamente de que yo me protejo a mí para yo no contaminarme, sino que cuando yo me protejo a mí, estoy protegiendo a vos. Porque si yo tengo el virus, uso mascarilla y no me acerco a vos, te estoy protegiendo a vos. Entonces, no se trata así, se trata de que nos eduquemos unos a otros. Es decir, las personas están utilizando mucho la mototaxi, la caponera. No se suban a una mototaxi o a una caponera en donde el conductor no tiene puesta una mascarilla. Enséñenle a ese conductor que tiene que ponerse la mascarilla, porque si no nadie se va a montar, va a perder la clientela. ¿Sí? Si entras a una venta o estás en una pulpería, hay que hablar de que la gente de la pulpería tiene que cuidarse para cuidarme a mí, y yo me cuido para cuidarlo a él. Y en los vecindarios tenemos que ir hablando entre vecinos de cómo se trata de una prevención solidaria, colectiva. No es simplemente pensando en mí mismo, sino también pensando en el otro. Y hay que es decir, tener la conciencia de que cada uno es responsable porque yo no sé si yo porto el virus, y sobre todo los jóvenes, que son los que están saliendo a los bares. El fin de semana pasado se vieron en los medios de comunicación una cantidad de jóvenes en restaurantes y bares el viernes en la noche, que fue realmente muy preocupante. Los jóvenes no se preocupan, incluso hasta hacen juegos de quién se contamina primero, porque saben que la mayor parte les va, o son asintomáticos, o les va a dar una forma leve. Pero después van a ir a saludar a su novia, después van a ir a saludar a su abuelito, y entonces van a ser responsables de contaminar a otros. Hay que hacer un llamado muy intenso a la responsabilidad que tenemos cada quien con la salud y la vida de los otros.
yo enfatizaría, no vayan a donde hay multitud. Es más, si alguien va al mercado, ojo, los mercados, la gente tiene que ir al mercado, pero si hay molote, no se acerque al molote. Busque otra vivandera, busque la papa y los frijoles, búsquelo en otro lugar, porque si se mete al molote, los vendedores deberían estar haciendo muchas cosas que pueden hacer, de separar los puestos, distanciarlos, poner lavamanos cerca, tener las mascarillas y ojalá la careta facial. Y eso, estoy seguro que los clientes volverían, porque los mercados sí han bajado mucho porque la gente le tiene miedo a ir al mercado. Y ellos, los vendedores ahí podrían establecer mecanismos de protección para hacer que los clientes confíen en que ahí no se van a contagiar. Lo mismo, es decir, no, una ley, no se meta al molote, no se meta ningún molote, sepárese, húyale al molote, ¿sí? Manténgase a 2 metros, si tiene que ir a trabajar, manténgase a 2 metros de distancia. Cuando regrese a su casa, regrese y cuidado, contamina a la gente, ¿sí? Entonces quítese la mascarilla a como debe quitársela, lávese las manos y no abrace a nadie. Para saludar no abrace a nadie. Doctor, quisiera su opinión sobre un caso que se dio recientemente en el departamento de Madrid, en el que una judicial condenó a una abogada porque en una conversación privada afirmó que un vecino había fallecido por COVID-19. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? Por injurias y calumnias. Entonces esto resulta inusitado. ¿Cómo así? Es decir, si la condenan por injurias y calumnias, es porque entonces se acepta que enfermarse o morirse por COVID-19 es un estigma. Eso es lo que está promoviendo el sistema judicial. No, si hay un vecino enfermo, yo debería hablar con los vecinos sobre no hacer estigma con la familia ni con el enfermo. Más bien hay que buscar cómo ayudarle, cómo ser solidarios. Pero además de eso, hay que hablar entre los vecinos para que tengamos más cuidado porque el virus está circulando en la comunidad. Entonces tenemos que acordar medidas para autoprotegernos, para cuidarnos solidariamente, con respeto, con cariño. En los barrios la gente es muy solidaria. Entonces, y ese antecedente judicial definitivamente es una cosa tan perjudicial, pero tan ilógica y tan fuera de lugar, ¿sí? Cuando lo que deberíamos es estar bien, porque lo que necesita la gente es información de por dónde va la epidemia. La gente debe saber que si en Diriamba, que hicieron una actividad hace 4 días, en 2 semanas o en menos de 10 días va a aparecer de pronto un brote. Y tiene que estar la gente de Diriamba atenta a por dónde está apareciendo las cosas. Y sépanlo ahí, todas estas actividades van a tener consecuencias. Entonces, si es en mi barrio que hay un caso, yo tengo derecho a saber que es derecho que yo tengo de conocer que haya habido casos de COVID-19 en mi barrio, es un derecho, porque con eso yo decido mi comportamiento de protección y puedo hablar con mis vecinos para protegernos entre todos nosotros, entre todos, cuidarse entre todos. Si yo me cuido a mí, te estoy cuidando a vos. Si vos te cuidas, me cuidas a mí. Entonces, eso necesita información, pero la información la condenan como injurias y calumnias. Eso es inusitado, eso sí sale de todo contexto y se vuelve algo no solamente absurdo y totalmente contraproducente, en camino contrario con lo que debería hacerse en esta epidemia, que es quitarle el estigma a quien está enfermo, porque la enfermedad nos puede pegar a cualquiera. Muchas gracias, doctor Hernández, por haber estado una vez más con nosotros. Muchas gracias por sus recomendaciones. Les doy las gracias a ustedes, amigos, en nombre de Polo, que está allá detrás de las cámaras, y en el mío propio, insistiendo en lo que señalaba el doctor Hernández. No nos dejemos guiar por esta percepción engañosa. Hay que estar alertas,
Hay que actuar con solidaridad, previniendo y tomando todas las medidas que se han recomendado en los últimos meses. Cuidándome yo, te cuido. Y si te cuidas, me cuidas a mí. Pana, pana. Nos vemos el próximo viernes.